Lo que es compatible con la naturaleza humana es la desobediencia. Somos propensos a desobedecer. Es la tendencia del ser humano, de todo hombre y de toda mujer. Esto lo vemos incluso en los niños, ¿no? A un niño usted le dice, no hagas esto. Y el niño va y hace justamente lo que le hemos dicho que no haga. No metas tu dedo en el tomacorrientes, que te va a pasar corriente. ¿Y qué hace el niño? Lo primero, al menor descuido, mete sus dedos en el tomacorriente solamente para comprobar una descarga de 220 voltios en su cuerpecito débil. Le decimos al hijo adolescente, no llegues tarde, llámame cuando llegues a tal lugar. A las 12 de la noche es el último momento para llegar, si no vas a tener que dormir en la calle. ¿Y qué hace el hijo adolescente? No le interesa, desobedece y sencillamente llega a la hora que quiere. Y a veces los adultos también somos así. No vayas a tal lugar porque te va a costar tu santidad. Y somos tercos y vamos a los lugares que no debemos ir. Somos por naturaleza desobedientes. La naturaleza humana tiende a desobedecer. Y el libro de Proverbios tiene mucho que decirnos en cuanto a este tema. En el capítulo 3, vamos a leer los primeros 18 versículos de Proverbios. Capítulo 3, versículos del 1 al 18, que va a ser el pasaje que nos va a ayudar a entender este tema, no muy popular, como vuelvo a repetir, un tema que no nos gusta mucho quizá hablar, profundizar, pero que es necesario hacerlo. Proverbios capítulo 3, versículo 1 en adelante dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Una de las primeras cosas que encontramos en este capítulo 3 de Proverbios es la exhortación a la obediencia. Una exhortación muy clara, muy marcada a toda persona a obedecer, a ser una persona obediente, a ser una persona que respete las demandas y las leyes del Señor. El capítulo empieza con una exhortación ahí en el versículo 1. Dice Salomón: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos.
no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. El proverbista está poniendo en el mismo nivel la ley, como la define él, y los mandamientos, que tanto la ley como los mandamientos era algo muy conocido para el judío. Se trataba de las demandas de Dios para el pueblo de Israel. La ley y los mandamientos eran algo así como la base fundamental de la estructura de la sociedad judía. Si de algo se llevaba y se guiaba la sociedad judía, era de la ley dada por Dios y de los mandamientos otorgados por el Señor. Israel no era una democracia. Israel no fue tampoco, o no era en ese momento una monarquía. Después se convirtió en una monarquía por el deseo de la misma nación de Israel. Pero Dios tenía en su intención un gobierno teocrático. Es decir, Dios mismo gobernando sobre la nación de Israel. Por lo tanto, la ley y los mandamientos de los cuales habla Salomón en el versículo 1, viene a ser algo así como la constitución de la nación de Israel. Este pueblo de Dios, el pueblo judío, pueblo teocrático, se fundamentaba, se basaba en la enseñanza de Dios para la nación. Ahora, aquí encontramos dos exhortaciones en dos niveles diferentes. Primero está la exhortación a no olvidar la palabra de Dios. Es la primera exhortación que encontramos. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Es decir, una exhortación a recordar con la mente, a recordar con inteligencia, a recordar con sabiduría aquellas leyes y aquellos mandatos que habían sido dados por Dios. Es el nivel de lo intelectual, es el nivel de lo cognitivo, es el nivel del conocimiento, el aprendizaje de la Escritura y de la palabra de Dios. Qué lindo es ver cuando los niños especialmente y también los adultos empiezan a memorizar la palabra del Señor, ¿verdad? Aprenden a conocer de memoria porciones bíblicas, porciones de la Escritura. Yo recuerdo, conocí a una adolescente que se conocía de memoria todo el Salmo 119, que es el salmo más largo que tenemos en la Biblia, el capítulo más largo que tenemos en la Biblia. Lo sabía de memoria. Recuerdo cuando yo iba a la escuela dominical, ahí con mis 6, 7 añitos, que mi tío me llevaba de la mano, y el primer versículo que aprendí fue Romanos 8:28, ¿no? Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y vino mi profesora, me puso una estrellita dorada, así como hacen los maestros de la escuela dominical el día de hoy con sus estudiantes. Pero ya cuando pasan los años, ya como que cuesta memorizar la Escritura, ¿no? Ya no nos acordamos ni de nuestro nombre a veces, ¿no, Pastor Julio? Y tenemos el desafío de memorizar la Escritura. Mi mamá tiene 87 años. Tiene una memoria bastante deficiente hoy. Se olvida mucho de muchas cosas. Pero de lo que no se olvida es de todos los versículos bíblicos que memorizó en su tiempo en que iba a la iglesia con más frecuencia de lo que puede ir hoy. Entonces el primer nivel es el primer del aprendizaje. No olvidar la palabra de Dios. Salomón le dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Qué importante es conocer la palabra de Dios, estudiarla, comprenderla, profundizarla, entenderla para una mejor comprensión. Ese es el primer nivel de la exhortación, el nivel de lo intelectual, conocer la Escritura, memorizarla. Y hermanos, aquí en la iglesia tenemos muchas oportunidades para estudiar la palabra de Dios. Tenemos la escuela bíblica en 4 horarios diferentes. Tenemos los ministerios donde se predica y se enseña la palabra de Dios. El culto de oración donde también predicamos la palabra de Dios y la enseñamos. Las células donde usted puede ir y ser parte de la bendición de aprender la palabra de Dios. En fin, hay cantidad de oportunidades. Ese es el primer nivel, el nivel de lo intelectual. Pero el segundo nivel, la segunda exhortación tiene que ver con atesorar la palabra de Dios. Ya no solamente conocerla,
Ya no solamente tenerla en el nivel de lo cognitivo, de lo intelectual, conozco lo que dice la Biblia, sino estamos hablando ahora de atesorar los mandamientos, de vivirlos, de aplicarlos en nuestra vida diaria, de ponerlos por obra. Si bien es cierto, es muy importante conocer la palabra de Dios, estudiarla, profundizarla, mucho mejor es vivirla y practicarla. No nos ayuda mucho tener solamente el conocimiento intelectual de lo que la Biblia dice, si es que no estamos llevando al corazón la práctica de los principios de la palabra del Señor. ¿Cuál es el drama de muchos cristianos el día de hoy? ¿Conocen la Biblia? ¿Tienen muchos años de creyente? ¿Han pasado por diversos cursos de la escuela bíblica? Pero el drama es que no obedecen a la palabra de Dios. Y el capítulo 3 comienza con esta doble exhortación: a conocer la palabra del Señor, pero también a atesorarla, a memorizarla, pero también a vivirla, y no quedarnos solamente con el conocimiento intelectual. Yo te pregunto en esta mañana, hermano querido, ¿estás llevando adelante el cumplimiento de esta exhortación doble de conocer la palabra y aplicarla en tu vida? Porque tal vez estás llenando tu cabeza de mucho conocimiento, pero no estás llevando a la práctica los principios de la palabra del Señor. O lo que es peor, tal vez ni siquiera estás conociendo y memorizando la palabra de Dios. ¿Recuerdas tú lo que dice el Salmo 119 en el versículo 11? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Dónde radica la clave para no ceder a la tentación? En guardar los mandamientos del Señor. ¿Dónde radica el éxito del cristiano para salir victorioso en medio de la tentación? En atesorar la palabra de Dios, en vivirla, en memorizarla, en conocerla y sacarla cuando Satanás viene a tentarnos y cuando somos presa de nuestra propia naturaleza carnal. El Nuevo Testamento, el evangelista Juan va a citar las palabras del Señor cuando dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y el guardar la palabra, como siempre hemos dicho, no tiene que ver con meter la Biblia debajo de la mesa de noche o debajo de la cama. No tiene nada que ver con eso. Está hablando de guardarla en el corazón, de hacerla vivencia en el corazón de cada persona. Es conocer la palabra y ponerla en práctica. Es estudiar la palabra de Dios y vivirla. Es profundizar en las enseñanzas de las Escrituras y demostrarlo con la vida diaria. Qué triste es ver a algunos cristianos que sufren de una esquizofrenia espiritual, una doble personalidad espiritual. Viven de un modo los domingos, pero el resto de la semana viven como quieren, dándole las espaldas al Señor. Hermanos, tenemos que aprender a vivir una vida de integridad para el Señor. Y la palabra de Dios puede hacer su trabajo en nosotros cuando nosotros le permitimos que la palabra obre en nuestro corazón. Esa es la doble exhortación que encontramos en Proverbios. Pero también encontramos los resultados de la obediencia. ¿Qué produce la obediencia? Y lo primero que tenemos que señalar es que va a producir una vida feliz, una vida dichosa. Fíjate el versículo 2 de Proverbios capítulo 3. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Dice que si somos obedientes a la palabra de Dios, vamos a tener largura de días, años de vida, pero con paz, con la bendición del Señor, con la dicha del Señor. Mira el versículo 16. Largura de días está en su mano derecha. Está hablando de una vida larga, pero de una vida dichosa, de una vida de bendición, de una vida de paz. Y si yo preguntara en esta mañana,
Si yo les dijera, a ver, levanten la mano todos los que quieren una vida miserable, todos los que quieren una vida amargada, levanten la mano todos los que quieren llegar a la ancianidad tristes, enojados, molestos. ¿Cuántos de ustedes? Estoy seguro que nadie levantaría la mano. Y si alguien la levanta, uno tendría que dudar un poco de su cordura, ¿no? Porque todos anhelamos llegar a la ancianidad y ser felices, y ser dichosos, y tener una vida de paz, disfrutar de la familia, disfrutar de los hijos, de los nietos, de los bisnietos, disfrutar de la iglesia. Todos anhelamos una ancianidad bendecida por el Señor. Qué triste es encontrar personas mayores, ancianos ya, que viven amargados, que viven tristes, que viven deseando morirse, enojados, porque no han encontrado en la obediencia el deleite en su comunión con Dios. Otros que están cansados de vivir, han vivido durante años sin paz, sin armonía, siendo desdichados. No pudieron, no supieron caminar por el camino de la obediencia. Y hoy viven vidas así. Hace poco nomás salió la noticia en los diarios de una anciana de 70 años, viviendo en Jesús María, que decidió quitarse la vida. Y uno se pregunta cómo una mujer, una persona que ya está quizá viviendo los últimos años que le queden, le pone fin a su vida cuando debería aprovechar los años que tiene por delante para disfrutarlos y para disfrutar de las cosas buenas que Dios tiene para toda persona y para todo ser humano. Así que si quieres llegar a la ancianidad con una vida de paz, una vida dichosa, una vida de bendición, empieza hoy a vivir una vida de obediencia. Porque la promesa para el que es obediente es una vida larga y una vida de paz. Sométete a los preceptos de Dios. Sométete a la obediencia al Señor y decide honrarle. Y verás cómo tu vida será una vida feliz dentro de los cánones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando estaba estudiando este pasaje vino a mi mente un viejo himno de la vida cristiana. No voy a cantar, no se preocupen. No se me vayan, por favor. Un viejo himno de la vida cristiana cuya letra dice así: cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro rey y con Él reinaremos allá. Y el coro dice: obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuán ciertas las palabras de este viejo himno. Si queremos ser felices, el camino de la obediencia a Dios es el camino por el cual tú y yo tenemos que transitar. El segundo resultado es el buen testimonio. Un buen testimonio que significa otra cosa que gracia en la vida del creyente. Resultado de obedecer será una vida con un buen testimonio. El versículo 4 va a decir: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y luego el versículo 21 y 22 añade: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Y nota lo que dice el versículo 22: y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Lo que va a adornar tu vida es la gracia del Señor. Hallarás gracia y buena opinión. ¿Ante quién? Ante los ojos de Dios, pero también dice el versículo 4, ante los ojos de los hombres. Esta gracia tiene que ver con el testimonio que tú y yo damos a los demás acerca de la obra de Cristo en nosotros. Es decir, el testimonio que estamos mostrando ante otras personas acerca de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Es casi decir cómo le caemos a la gente. ¿Le caemos bien o le caemos mal?
¿Será que las personas pueden decir, wow, este vecino mío que va a la Alianza de San Felipe es diferente? Tiene algo que yo no sé qué cosa es. Este compañero de trabajo que es cristiano tiene siempre una sonrisa en los labios. Quizá está pasando problemas, está pasando dificultades, pero siempre lo veo sonriente, siempre lo veo optimista. Es aquella persona que puede decir, algo me inspira en mi vecino que va a la Alianza, que tiene paz. Se le nota que es feliz. Da gusto conversar con él. Da gusto conversar con ella. ¿Qué cosa será lo que hay en su vida que me atrae? El que vive una vida de obediencia, según el libro de Proverbios, dice, hallará gracia, no solo ante Dios, ese día cuando estemos en su presencia y hallemos gracia delante de Dios, sino también gracia ante los hombres el día de hoy. Yo te pregunto, ¿eres una persona con gracia ante los demás? La gente puede ver tu testimonio, la gente puede ver tu vida de integridad, la gente puede ver que eres una persona feliz, que ama a Dios. Tus vecinos, tus familiares, tus compañeros de trabajo, tus amigos, ven en ti una persona agradable, ven el testimonio como una gracia, una persona digna en quien confiar, alguien con quien desea pasar el tiempo para conversar. ¿Será que tu vecino está en la puerta esperando diciendo, ¿a qué horas viene mi vecino? Porque hablar con él es tan lindo, me edifica tanto. ¿Eres ese tipo de creyente? O quizá eres de las personas que más bien los demás te rehuyen porque no hay gracia en tu vida. Quizá eres de esas personas que siempre está molesta, amargada, y que la gente dice, bueno, si así es esta persona que dice que es hermano de la Alianza, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si yo veo que este hermano que dice que es hermano se pelea con los hijos, se pelea con la esposa en el trabajo, da mal testimonio, ¿para qué voy a ir a su iglesia? Eso se llama falta de gracia y estamos dando un mal testimonio. Obedecer trae gracia a la vida. Los demás se contagian de la gracia de Dios en ti. Es como un adorno en tu cuello, como dice el versículo 22. Y aquí a las damas, ¿no es cierto?, les gusta mucho adornarse, ¿no? Se adornan con aretes, con collares, se maquillan. Y ahora también a algunos de los hombres les gusta adornarse un poco, ¿no? Pero ¿de qué nos habla el adorno? Nos habla de que queremos vernos bien. Así es la gracia de Dios en nosotros. Es como un adorno a nuestro cuello, dice Proverbios. Yo te pregunto, ¿qué tipo de testimonio estás dando? Qué triste es cuando una persona no creyente dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia si todos son iguales? Y no ven en nosotros esa sal y esa luz de la cual el Señor nos ha dicho que debemos ser. El tercer resultado es la salud física y la salud emocional. Resultado de la obediencia. Algo de esto hablamos la semana pasada, cuando hablamos del tema de la sabiduría. Tiene que ver con la sanidad física y tiene que ver con la sanidad emocional que nos trae obedecer al Señor. Cuando estamos caminando por el camino de la obediencia, hasta nos sentimos mejor físicamente y emocionalmente. Cuando somos desobedientes nos sentimos mal, no podemos dormir, le hemos fallado al Señor, hasta la cabeza nos duele. El otro día alguien me preguntaba un poco sorprendido, me decía, pastor, ¿por qué será que hay tantas enfermedades en este tiempo? Como que se han multiplicado los males. Antes no había tanta enfermedad, ahora nos enfermamos de todo, hasta la pestaña nos duele. ¿Qué pasa, pastor? ¿Por qué es que se han multiplicado los males en nuestro tiempo? Yo personalmente creo que es porque cada vez hay más gente desobediente a Dios. Si la gente le dice a Dios, ¿sabes qué, Dios? No te queremos en las escuelas, no te queremos en la Constitución, no te queremos en nuestro país,
no te queremos en los gobiernos, Dios entonces se da media vuelta y se va. Y como consecuencia de esa rebeldía contra Dios, es que entre otras cosas aparecen los males. Además que estamos en los últimos tiempos. ¿Se acuerdas cuando la palabra de Dios dice que habrá plagas por todas partes y enfermedades? Bueno, quizá la desobediencia es la causante de lo que estamos viviendo hoy en términos de enfermedades. Escúchame bien, las enfermedades físicas muchas veces son una expresión de una enfermedad del alma. Ese dolor que tienes, esa molestia, quizás sea producto de que tu alma está enferma, que estás desobedeciendo a Dios y no estás caminando en su camino que Él te ha trazado. No es un secreto que un alto porcentaje de las enfermedades que nosotros experimentamos son enfermedades llamadas psicosomáticas, que se originan en las emociones, se originan en la mente, se originan en el corazón. La doctora Mirta Ruiz, que es una psicóloga cristiana prestigiosa, que va a estar con nosotros, dicho sea de paso, el próximo mes en 3 sesiones, ella me decía, a veces los médicos, cuando tratan una gastritis, mandan medicinas al enfermo, le mandan remedios, le mandan tratamiento para atacar la gastritis, pero no se han preguntado si esa gastritis, el origen, es una ansiedad, es una angustia, es un estrés, es una depresión por la que está pasando, y lo que hay que atacar no es la gastritis, sino la causa de la enfermedad. Gente que no puede dormir, que tiene que tomar pastillas permanentemente para poder conciliar el sueño. Hoy vivimos una crisis de ansiedad, vivimos una crisis de angustia. La gente está enferma del corazón, está enferma del alma y se expresa en enfermedades físicas. ¿Te acuerdas del rey David? Cuando él pecó con Betsabé, fornicó, y aparte de eso cometió un asesinato. ¿Qué hizo él? Trató de ocultar su pecado. Y todo el tiempo que él ocultó su pecado, se sintió mal. Él llegó a decir, perdón, no sé si está, ahí está. A ver si lo puedes poner, por favor, ahí está. Mientras callé, ¿qué cosa? Se envejecieron mis huesos, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lo que David estaba experimentando es que mientras él ocultó su pecado, sus huesos se envejecieron. Es una figura para decir que se enfermó, se sintió mal, no tenía fuerzas físicas para nada. Sabía que había fallado a Dios y estaba ocultando un pecado. Él dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Está hablando de una enfermedad emocional. No podía dormir, quizá estaba angustiado, porque no supo obedecer. Muchas veces la no confesión del pecado, el vivir en desobediencia, trae como consecuencia un malestar físico y un malestar del alma. Este miércoles, Dios mediante, vamos a tener un culto para ungir con aceite a los enfermos. Vamos a orar para que Dios haga un milagro de sanidad, porque creemos que el Señor puede obrar un milagro de sanidad en cualquier cuerpo enfermo. Es potestad del Señor, es soberanía de Dios. Nosotros vamos a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Pero hermano querido, es importante venir con el corazón limpio delante de Dios. Es importante venir con el corazón a cuentas con Dios y anhelar una vida de obediencia para que el Señor obre en tu oración. Salomón dice, será medicina a tu cuerpo, será refrigerio a tus huesos. ¿Te duelen los huesos? ¿Estás enfermo? ¿Adolorido? ¿Te sientes afectado física o emocionalmente? Ven al Señor, tráele tu vida en obediencia y Él te va a traer salud cuando tu cuerpo lo necesite, la sanidad del alma
como la sanidad física son sumamente importantes. ¿Cuántos problemas nos hubiésemos ahorrado? ¿Cuántas enfermedades nos hubiésemos librado si tan solo viviéramos vidas de obediencia al Señor? En cuarto lugar, el cuarto resultado es la provisión divina. Cuando somos obedientes, seremos testigos de la mano de Dios proveyendo aquello que necesitamos. Mira el versículo 9 y 10 del capítulo 3 de Proverbios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es interesante que la obediencia se expresa en la vida práctica. La obediencia se expresa como algo visible, algo práctico, tanto así como la desobediencia. Uno puede notar cuando una persona es obediente o cuando una persona es desobediente. Es como cuando criamos a nuestros hijos. Rápidamente uno puede detectar cuando un niño es obediente o cuando un niño es medio rebelde y desobediente, ¿verdad? La obediencia no se puede ocultar. Y a veces decimos, wow, ese niño es muy mal criado. Pero ¿de quién es la culpa? ¿Quién cría bien o quién cría mal a ese niño? Son los padres. Lo cierto es que la obediencia, tanto como la desobediencia, se manifiestan de manera práctica y se dejan ver en la vida de la persona y del creyente. Y una manifestación de la obediencia será la provisión divina, la provisión que viene de parte del Señor. Si somos fieles al Señor, si somos obedientes al Señor con la mayordomía del dinero de la cual hemos hablado ya hace algunas semanas, vamos a ver resultados en nuestra vida. Cuando Salomón dice, serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto, está hablando de una figura conocida para el judío. Está hablando de obediencia. Les está diciendo, no te va a faltar grano en tu granero y en tu lagar, es decir, en el lugar donde se pisaba la uva, donde se pisaba la manzana para sacar el aceite del mosto, para fabricar la sidra, tus lagares van a rebosar, dice Salomón. Está hablando de la abundancia que trae el Señor, pero hay una condición. Dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Hay un requisito que se enmarca en la obediencia al Señor con lo que tenemos. Ya de esto hemos hablado hace un par de semanas, ¿verdad? No vamos a volver a tocar ese tema, pero sí vamos a decir que las bendiciones materiales tienen un significado espiritual. Y no estamos hablando aquí de la mal llamada teología de la prosperidad, porque la prosperidad en el marco de la Biblia es fundamentalmente espiritual. Pero como bien hemos señalado, la provisión de Dios se expresa en la gracia de Dios. Él da a sus hijos lo que Él quiere. Él da a sus hijos lo que necesitan. Es la gracia de Dios que se expresa en nuestras vidas cuando tú y yo decidimos obedecer al Señor y honrarlo con lo que Él nos ha dado. Qué hermoso fue el domingo pasado, cuando la iglesia casi masivamente respondió trayendo el kilo de amor. Tanto así que los hermanos ahí llenaban el cilindro, lo sacaban y lo vaciaban, lo llenaban y lo sacaban, lo volvían a llenar, se lo llevaban, lo vaciaban y lo traían otra vez. Y en todos los cultos, hasta en el de la noche, estuvimos así. Cantidad de víveres para ayudar a nuestros hermanos. El martes yo llegué temprano a la iglesia, entré a la oficina y dije, ¿estoy en la iglesia o estoy en metro? No sabía dónde estaba porque todo estaba bien acomodadito, el arroz, el azúcar, la leche, el aceite. Ya las hermanas estaban trabajando para repartir esos paquetes de víveres. ¿Sabes cuántos paquetes se llegaron a armar con lo que trajimos el domingo pasado? 44 paquetes. En el 2013, en 12 meses, se armaron 145 paquetes.
Este año, en un mes, 44 paquetes. ¿No es motivo para darle gloria al Señor? ¿No es motivo para agradecerle al Señor? Claro que sí, porque Dios es fiel. Cuando obedecemos, la provisión de Dios se va a manifestar. ¿Y qué satisfacción hay en poder ayudar a los demás, verdad? Más bienaventurado es recibir que dar. ¿Así dice? Dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Y escúchame bien, hermano, nadie puede decir que está totalmente comprometido con el Señor hasta que considere que el Señor es el dueño de todo y le obedezca. Nadie puede decir, yo estoy comprometido con el Señor, si no has reconocido que tu Dios es el dueño de todo y que estás llamado a obedecerle. Serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Habla de la abundancia de la provisión del Señor. Ese es el principio bíblico. Cuando obedecemos la voz del Señor, entonces hay provisión de parte de Él. Yo te pregunto con la solemnidad de la palabra del Señor, ¿estás siendo obediente al Señor con tus primicias? ¿Estás siendo obediente al Señor con tus bienes? ¿Con tus ofrendas y tus diezmos? No habrá otra forma para experimentar la bendición del Señor a menos que seamos fieles con lo que Él nos da. Pero Proverbios también nos habla de la corrección en la obediencia, y con esto estaremos terminando. Muchas veces Dios va a hacer uso de la corrección y del castigo para traernos al camino correcto. Siempre nos gusta ver la figura del Señor como el buen pastor. Y qué lindo, Él es nuestro buen pastor. Sí, es cierto, pero el buen pastor tiene en su mano su vara, pero también tiene en su mano su cayado. Y uno sirve para proteger, pero el otro sirve para disciplinar. Y tenemos que ser conscientes que Dios no solamente nos corrige cuando desobedecemos. A veces, aunque seamos obedientes, también la vara de Dios está allí corrigiéndonos. Es como un hijo que puede ser muy obediente en términos generales, pero a veces se rebela y a veces se sale del camino, y entonces el Señor tiene que venir y afectar áreas de nuestra vida con su corrección. Por lo tanto, hay una corrección para el que es obediente. Mira el versículo 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección. Porque el Señor al que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Hay una enseñanza clara. Si el Señor va a derramar su amor sobre nosotros, a veces tendrá que hacerlo no solamente con mimos y caricias y besos, sino también a veces con la corrección. Somos hijos, somos obedientes, pero necesitamos la corrección del Señor en algunos momentos. Pero fíjate, también hay una corrección para el que es desobediente. Y aquí la corrección es trágica, porque nos habla de juicio de parte de Dios. El que es desobediente dice en el versículo 32, porque el Señor abomina al perverso. Y usa palabras fuertes. El Señor abomina al perverso, pero su comunión íntima es con los justos. Mira lo que dice el versículo 33. La maldición del Señor está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Son palabras de juicio, son palabras duras las que usa el Señor. Dice que el Señor abomina al perverso, al desobediente. La maldición del Señor está en la casa del pecador, está diciendo la palabra. Que Él va a escarnecer, o sea, se va a burlar de los que se han burlado de Dios en algún momento. Y que los necios van a llevar ignominia, burla, marca de algo negativo en sus vidas. Por lo tanto, cuando hablamos de la corrección en la obediencia,
Qué bueno es saber que siendo hijos obedientes, sí Dios nos corrige. Pero cuidado, cuidado, porque si no tienes a Cristo en tu corazón y no eres un hijo de Dios, si no has abierto tu corazón a Cristo, estás como un hijo desobediente, como una criatura desobediente. Y necesitas venir al Señor para evitar que el juicio de Dios recaiga sobre tu vida. Te pregunto, ¿quieres ser un hijo obediente? ¿Quieres ser un hijo con una vida larga, de buen testimonio, de sanidad en tu vida, de provisión de parte de Dios? Empieza a caminar por el camino de la obediencia. Proverbios 28, versículo 13 va a decir: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quieres alcanzar la misericordia de Dios? Ven delante de Él en esta mañana. Confiesa tus pecados delante del Señor. Apártate de esos pecados y entonces tu alma será prosperada y alcanzarás la misericordia de Dios. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar, acercándonos al Señor en este momento con reverencia delante de su trono.